Alabamos el nombre del Señor. Le damos gracias. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de compartir una pequeña reflexión con ustedes. Y he escogido algo acerca de los niños. Todos nos emocionamos ahorita con la bodoque y con David, como esa forma de abrir los regalos y de una forma casi descabellada arrancaban los empaques, ¿verdad? Para ver el regalo que estaba ahí. Y es hermoso mirar a los niños, nos emocionamos con ellos. Y es por eso que en esta tarde pues quiero compartir algo acerca de la palabra de el Señor. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 10. Es Jesús precisamente hablando acerca de los niños. Amén, amén. Marcos capítulo 10. Este mismo pasaje, muy corto, son cuatro versos. Lo encontramos también en Mateo 19, 13 al 15 y Lucas 18 del 15 al 17. Puede escoger el que usted quiera. Yo voy a estar ahorita aquí con Marcos 10. Los tres son muy similares. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el título en esta Biblia, la Reina Valera del 60, Jesús bendice a los niños. Dice verso 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, bendecimos tu santo nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús y dice en el principio de este capítulo 10, nos da la ubicación en donde él se encontraba. Dice, levantándose de allí, ¿de dónde? Vamos un poquito más atrás. En el verso 33 del capítulo 9 dice que estaba en Capernaum. Pero luego dice acá en el capítulo 10, al principio, que él se levanta de allí y viene a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús les enseñaba. Y hay dos tipos de personas aquí que había. Dice en el verso 2, ahí en el capítulo 10, dice que se acercaron los fariseos. Estaban los fariseos, pero también en el verso que acabamos de leer ahorita, en el verso 13 de ese mismo capítulo 10, dice que estaban los discípulos. Entonces Jesús dice que les presentaba. ¿Qué quiere decir la escritura? Es decir, que les presentaba, bueno, que le habían traído a unos niños. Y lo importante y lo interesante aquí es esta palabra niño. Dice la traducción, gracias hermano, dice la traducción que esta palabra significa, el significado es paidión, es del griego, pero significa niño pequeño de cualquier sexo. Esto es muy importante que entendamos a qué se refiere la escritura cuando le dice niño. Entonces dice que a Jesús le estaban presentando estos niños. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿A qué edad se considera como niño?
Porque esto es muy importante. Aquí hay muchos niños, otras jovencitas, pero hay niños. Dice que a Jesús le habían traído unos niños. Y aquí dice la traducción que se refiere a un niño pequeño de cualquier sexo, pero aparte también añade la definición que es un infante. Esto es muy importante. Un infante. La siguiente pregunta sería, ¿quién es un infante? ¿Quién levanta la mano? Hermano Alberto. ¿Qué podemos decir? Como ya dijimos que es un niño pequeño, dice. Pero ahora dice que la definición de este término, de esta palabra, es que es un infante también. No solamente un niño, sino un infante. Mire, dice esta palabra que es del latín, me refiero a la palabra infante, escuchen. Dice, denominación legal relativa a los menores de edad de 0 a 5 años. Ese era un infante. Esos son los niños que le traen a Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces dice la escritura que le presentaban a estos niños, a estos infantes, ¿para qué? Dice aquí que para que los tocase. Otra traducción dice que los traían. Si alguien puede ayudar con la Lucas 18, 15, 17, en lugar de tocarse, para que los tocase, dice. Alabamos el nombre del Señor por su gran misericordia. Alguien que pueda tener Mateo 19, 13 al 15 y otro hermano que lo pueda tener en Lucas 18, 15 al 17, para ir viendo los paralelos y algunas palabras entenderlas de una manera mejor. Lucas 18, 15. Dice, aquí dice para que los tocase. ¿Qué era lo que hacía o lo que significaba en realidad esto? ¿Lo tienen? Sí. ¿Qué es lo que dice en esa traducción? Lucas 18, del 15 al 17. Ajá. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual bien... Para que los tocase, ok. Perdón, hermano. ¿Y Mateo 19, 13 al 15? Mateo 19, 13, ¿cómo lo dice? La nueva traducción viviente en Lucas 18:15 dice, cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Amén. Dice, ¿Sí, hermano? Mateo 13 dijo, digo 19, 13. 19, 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le respondieron. Amén. Era una costumbre que a los niños se les trajeran a los rabinos, a los maestros, para que pusieran las manos sobre estos niños, sobre estos infantes, y los bendijeran. ¿Sí? Entonces, dice la escritura que le traen a estos niños a Jesús, pero sucede algo muy particular. Dice que los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Y este hecho no era bien visto por Jesús. Los discípulos se atribuían una autoridad que no les competía. En realidad Jesús siempre había demostrado su autoridad y su soberanía. No había quien le mandase a él lo que tenía que hacer, ni nadie por qué decidir quién se acercaba a él o no. Mire lo que vemos en Mateo 15 del 21 al 28. Este pasaje es muy conocido.
Mateo 15, del 21 al 28. ¿Ya están ahí? Amén. Mateo 15. En este pasaje se nos muestra cómo Jesús se atribuía la autoridad que él tenía. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Encontramos a una mujer clamando a Jesús. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Esto pudiera ser tomado como una grosería, ¿cierto? Hay una mujer que está clamando por misericordia. Dice que su hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le responde palabra. Continuando ahí mismo. Dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Despídela, dice la palabra, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es un poquito contradictorio. La mujer que le está pidiendo misericordia por su hija, él no le responde palabra y los discípulos le dicen que la corran y él dice, yo me voy a acercar a ella. Es Jesús siempre haciendo su voluntad. Amén. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Alabamos el nombre del Amén. Señor. Amén. Aquí está Jesús haciendo y ejerciendo su voluntad soberana con quien Él quiere. Es la Biblia que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Entonces, esto nos muestra cómo los discípulos no era la primera vez que se atribuían esta autoridad de decidir quién se acercaba al maestro o quién no. ¿Alguna vez, hermano, usted, en su familia, en su trabajo, ha hecho acepción de personas? ¿De quién merece que usted le hable de la palabra de Dios y quién no? Podemos llegar a seleccionar dentro de nuestra familia incluso. Este me cae mal, este no tengo por qué decirle de la palabra de Dios. En el trabajo mismo, aquel todo el tiempo tiene algo contra mí y lo excluyo, sencillamente no le hago caso. Creo que solamente voy a orar por él y que Dios obre en su misericordia por esta persona y yo ya no tengo nada que hacer con él. Tengamos cuidado con esto. Los discípulos atribuían estos tipos de derechos que no les correspondían. Y esto es parte del proceso en el que Jesús los va a ir envolviendo a sus discípulos para presentarles algo, una verdad, ¿sí? Entonces dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban, a estas personas que traían a estos infantes, como dijimos, a estos niños. Los discípulos los reprendían. Dice el verso 14, viéndolo Jesús se indignó. Y aquí hay una afirmación muy interesante que va a hacer el Señor. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Y yo le pregunto primero, hermano, número uno, ¿cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Porque lo vamos a ver ahorita más adelante, que Jesús viene y pone a un niño al centro. ¿Cómo podemos imaginar esas cualidades preciosas que tienen los niños? Yo quiero que cada uno de ustedes diga una. Inocentes, hermano. Inocentes. Inocentes. Por ¿Qué ejemplo, otra? como Jessica. Usted se imagina a su niño y hay muchas cosas. ¿Qué más? ¿Cómo es un niño? Graciosos. ¿Son graciosos? Perdonan fácilmente, hermano. Usted les hace algo y enseguida otra vez vienen a Ven y lo abrazan. lo abrazan. usted lo No abraza. Son inocentes, ellos son inocentes. No guardan rencor. A ver, nos da coraje porque se pelean entre ellos y al rato andan jugando como Sí, si nada. así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo son más los niños? Hermano David. Son hermosos. ¿Son hermosos? Son la felicidad de uno. ¿Son la felicidad? Hermano Alberto. ¿Cómo son los niños? ¿Qué esas cualidades naturales? Son cualidades. Eso hermoso que podemos ver en ellos. ¿Está bien? La inocencia, la pureza, Traviesos también. traviesos, No son maliciosos, hermano. no son maliciosos, ¿verdad? Hacen un tipo de travesura que se las pasa a uno. A lo mejor niños que están en una edad en la que tiran la comida, le jalan el cabello a alguien, ¿verdad? No hay esa malicia. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más podemos ver en estos niños? Hacen berrinches. Se exploran sus emociones y sus sentimientos. Cuando alguien ve si la persona está sufriendo, si tiene dolor, se dan cuenta, vienen y preguntan, ¿qué tienes, mami? ¿Qué te duele? ¿Por qué estás así? ¿Verdad que hay una sinceridad en ellos? Sí, somos sinceros. Ellos dicen la verdad. Sí. No nos gusta que sean muchas veces así porque nos dicen las verdades. Como dicen que Ajá. los borrachos y los niños. Miren, ahí salió. ¿Sí? Ya con uno. Que los borrachos y los niños dicen a veces la verdad. Eso no chicas, eso será cierto. Dicen la verdad. No, que van a decir la verdad. Sigue la biblioteca. Mire, ellos hacen caso. A veces no siempre y hay que obligarlos. Pero generalmente acceden a las peticiones que nosotros le hacemos. Con una transparencia del espíritu de ellos, inocencia, ¿verdad? Todo lo creen. ¿Quién se desilusionó cuando supo que Santa Claus no existía? El niño Dios. ¿Verdad? Creíamos. Hay tantas cosas que los niños dentro de su inocencia lo creen. Sí, hermano. Lo creen. Y ahorita lo veíamos con los niños, esa emoción de abrir un regalo. Ajá. Muchas veces hasta ya saben qué es el obsequio y ellos con una espontaneidad y frescura. Ellos no les importaba el qué dirán, el qué van a pensar, el cómo me voy a ver. Si lo abro apresuradamente, van a pensar mal de mí. No, ellos ¿cómo van? Felices. Claro, Sí. claro. Le digo al hermano Muñeco, al hermano Alberto, como cuando abres el cheque en la quincena. Igualito. Santo de Dios. Pero se pone como un niño también berrinchudo cuando se lo quita. Ahí le da tristeza. Exacto, hay un montón de cosas que podemos observar en los niños. Y lo interesante aquí es de que la afirmación que hace Jesús es de que de ellos Es el rey. es el reino. Amén, amén. De ellos es el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Sí? Fíjese lo que acaba de decir el hermano. Ahorita lo apuntamos eso. Aquí hay un problema. Jesús está haciendo una afirmación que de los niños
de los pequeños, de los infantes, es el reino de los cielos. Mas sin embargo, Romanos, el libro de Romanos 5, del 2 en adelante, pero el 2 específicamente nos dice que este tipo de los niños, los infantes, aún ellos han sido engendrados en pecado, han heredado exactamente este pecado, la transgresión de Adán. Y entonces la pregunta sería, bueno, y entonces ¿cómo es posible que de ellos sea el reino? ¿Cómo es posible que de ellos es el cielo? Hermano. Yo creo que es en el sentido de que si Cristo viene, hermano, ellos en su inocencia se van. Sí, por la inocencia. Y mantenernos como ellos en esa integridad, como usted dice, de corazón, en esa el hacer las cosas sin esperar a cambio nada, sin malicia, sin alevosía y ventaja, como dicen. Entonces, en ese sentido, hermano, es de que debemos de vivir, ser como uno de los niños para así, hermano, heredar el reino de Dios. Sí, aquí hay dos cosas, una afirmación y una enseñanza. Hay que recordar que le está hablando a los discípulos y le está presentando, ahorita lo vamos a ver, a un niño para que ellos observen. Y hay una enseñanza que Jesús le va a hacer a sus discípulos. Entonces, es cierto, así como estos niños están dentro de una inocencia, ¿puede un niño de 0 a 5 años hacer una confesión de fe? ¿Puede arrepentirse de sus pecados? No saben ni qué. No tiene pecados. Entonces, un verso que nos diga que los niños infantes cuando mueren se van al cielo, ¿cuál sería ese versículo? Porque de tales es el reino. El que acabamos de leer. El que acabamos de leer. Pues Y lo dice en tres pasajes diferentes. ¿Sí? Hay un sustento bíblico para esto. Y es importante porque la iglesia tradicional los bautiza siendo recién nacidos. ¿Sí? Pues por eso la importancia de saber a qué niños se refería la escritura, esos infantes. Hermano, igual hay que recalcar, hermano, que es cierto, en la práctica no son así, por decirlo, maliciosos o con ese pecado, con alevosía y ventaja, pero sí, como dice usted en Romanos 8:12, que dice, por tanto el pecado entró por un hombre, así también la vida entró por un hombre también, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tampoco no quiere decir que los vamos a dejar hacer lo que ellos quieran, Claro. porque tienen esa naturaleza, hermano, de pecado. Lo vemos cuando un pequeño está con otro pequeño y el juguete está ahí, se pelean por él y patalean, y aún a nosotros son muy inteligentes, ya saben por dónde llegarnos, a nosotros de chiquitos, aún de bebés, para que ellos logren su objetivo. ¿Sí? Entonces no quiere decir eso, ¿verdad? Quiere decir que sabemos que ellos, si viene Cristo, se van los niños con ellos. Claro. Y lo que se está refiriendo es en el sentido de mantenernos puros como ellos. Pero no dejan de ellos tener esa naturaleza de pecado, no en la práctica, pero sí en lo que es la herencia que Sí. tenemos. Entonces, Sí. irles enseñando, hijo, esto está mal, esto está bien, lo que estás haciendo no está bien, y irlos educando conforme a la palabra de Dios. Sí, estamos hablando del aspecto legal, ¿verdad? Que esos niños, conforme a la escritura, Sí. cielo automático, Claro. vamos a decirlo así. Esta nota dice, no son culpables en el sentido o diferencia de los que pecan deliberada y premeditadamente. La misericordia y gracia de Dios es extendida a estos infantes, los que son llamados antes de tiempo, por gracia, es por la gracia y misericordia de Dios. La misma que tiene para el pecador cuando se ha arrepentido, ¿verdad? Hay
momento en que ese niño ya está consciente, ya de un niño ya pasó a ser un adolescente, ya es consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Está ejerciendo total y deliberadamente su voluntad contra lo que nosotros decimos o pensamos. Él ya hace su voluntad, empieza a hacerla, empieza a ejercer ya un sentido del bien y del mal, ¿sí? Y aún ese Dios es el que lo ha puesto en el corazón del hombre. ¿Ven? Bueno, seguimos adelante. Dice entonces que Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza a los discípulos? Porque también los discípulos ven esto en el niño. Mire, en ese mismo, un capítulo antes, en el 9:33, es el mismo Jesús con los discípulos y aquí hay un problema. Hay una dificultad entre ellos. Dice que llega a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mire, piense un poco, hermano. Los discípulos de Jesús, andando con el maestro, andan con él y entre ellos traen sus problemas, como suele pasar con algunos hermanos, que empiezan que tú, que yo, ¿sí? Había diferencias entre ellos. Había diferencias. Dice: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? O sea que por todo el camino estos discípulos se estaban comportando como niños. ¿Y cuál era el problema? Dice: mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, refiriéndose, digámoslo en estas palabras, como el favorito de Jesús. ¿Quién? Estaban empezando a disputar entre ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Sí? Dice: entonces él se sentó y llamó a los 12. Luego a todos. Miren, a ver, vengan los 12. Toda la congregación. Los pone a todos. Qué bonita escena, ¿verdad? A Jesús regañando a sus discípulos y diciéndoles: vengan para acá. Entonces él se sentó, dice, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hermano Mauricio. Le dice: ¿alguien quiere ser el primero? Bueno, entonces va a ser el último. ¿Qué les quiere decir? Estaba trabajando, creo, lo que tiene la escritura acerca del ego y la humildad. Y les dice más adelante que realmente sea humilde y se someta a servir plenamente en la obra de Dios hasta en lo más básico, sin buscar los halagos de los demás. Ese primeramente va delante de los otros por la sumisión en humildad al Señor. ¿Cómo les enseña a los discípulos y utiliza a un niño? Mira lo que dice adelante, gracias, hermano. Dice: entonces él se sentó, llamó a los 12, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y el servicio, el postrero de todos y el servidor de todos. Y entonces viene el verso 36, y entonces es donde viene y toma un niño. Los discípulos se estaban comportando como niños, mire la paradoja. Se estaban comportando como niños y viene y precisamente les pone a un niño ahí, para reprenderlos por su actitud, por su corazón. ¿Alguien quiere ser el primero? Bueno, va a ser el último. Entonces dice, prosiguiendo en Marcos 10:15,
Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esta es la enseñanza que le da a los discípulos. Pone a un niño ahí con todas y cada una de las características que ustedes dieron, que tienen los niños, los infantes, los pequeños. Esa es la manera de recibir el reino. La pregunta siguiente sería, bueno, entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Hermano Alberto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios? Entonces, pero, ¿cuál es el reino de Dios? Entonces, el que no reciba, dice, aquí ya no está hablando del niño, aquí ya le está hablando a los discípulos. Esa es la enseñanza que le está dando Jesús, y a todos y a cada uno de nosotros, observando a un niño. Pero ahora Jesús, después de hacer la afirmación que de ellos es el reino, ahora aquí les dice que el que no reciba El que el no reino de acepte Dios. al Señor, el que no se arrepienta, el que no cambie su forma de ser, el que no se santifique como un niño. Gracias. El que no se haga como un niño. Que no perdone. Ese reino de Jesús, ¿en dónde está en este momento? Aquí, Amén. el Evangelio. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, el poder que hay en esta palabra? Sí. El poder que hay en una oración. El poder de toda la presencia de Dios que se mueve aquí cuando se canta la alabanza, cuando se abre este libro y se empieza a leer. Dice por ahí un escritor que este es el único libro que cuando se lee el autor está presente. Lo podemos sentir, podemos experimentar su amor, su paz, ¿sí? Su enseñanza, su dirección. Lo podemos observar aquí, lo podemos sentir, lo podemos palpar. Dice la escritura que cosas que ojo no vio. Anteriormente, cuando leíamos esto y sin conocer de esa salvación tan preciosa que Dios puso a nuestro alcance, no le encontrábamos sentido. Ojeábamos y ojeábamos y buscábamos las fotografías, buscábamos los dibujos. No tiene nada de esto. Este libro creo que es muy aburrido. Este libro creo que es para los viejos, es para otros tiempos. Esto no aplica a mi vida hoy. Estamos en el 2021. Esto no me tiene nada que hablar. No habla específicamente, no me dice a qué trabajo debo de ir, a qué ciudad debo de ir, con quién me debo de casar. Este libro habla muchas cosas que no concuerdan con mi manera de pensar. Pero dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Y nosotros, en el momento que ese evangelio de Dios fue presentado a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y que Él había muerto por nuestros pecados, nuestras transgresiones, y que la sangre del Cordero en ese madero tuvo sentido para comprar nuestra redención. Es cuando empezamos nosotros a declarar con nuestros labios y confesar con nuestro corazón que Jesús es el Señor. Y algo sin precedentes ocupó dentro de nosotros ese Espíritu Santo de Dios, que descendió y habita en nosotros y hoy nos hace entender que este reino de Dios está aquí y está con nosotros. Y dice la Escritura, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto nos habla a nosotros, hermanos. Si ya lo tenemos con nosotros, debemos de cuidar esta salvación tan grande. Gloria a Jesús. Los niños esos regalos los van a
atesorar en su corazón y van a mirar una y otra vez el video cuando abrieron el regalo. Y ese es el primer amor que nosotros sentimos cuando alguien nos dio ese regalo tan precioso de la salvación. Y tenemos que revivir ese momento todos los días, así como un niño cuando recibió ese obsequio, el obsequio de la salvación en nuestras vidas. Recordar ese momento en el que Dios nos habló. Nos pusimos de rodillas, lloramos, nos arrepentimos y le pedimos a Él que tomara control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros caminos. Amén. Entonces dice que recibamos ese reino de Dios como un niño. Y tomándolos, dice, en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay bendición, hermano, para nuestros hijos. ¿Usted ora por sus hijos? Frecuentemente, ¿verdad? Oramos por ellos para que Dios los cuide, los guarde. Son inocentes, lo acabamos de leer, pero sabemos, porque la Biblia nos dice que el adversario siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nuestros niños, nuestros jóvenes no están exentos de ser tocados, molestados, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad orar por ellos, tal y como lo hacía Jesús. Y ya para terminar, hermano, veamos qué dice Filipenses 2, del 5 al 11. Esa misma actitud que vemos y observamos en los niños. Es Filipenses 2. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Mire lo que dice Pablo. Haya. Así es. ¿Hay en usted, hermano, esta actitud? Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía, estoy leyendo la versión de las Américas, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Que quiera ser el primero, va a ser el que sirva, va a ser el que va hasta atrás. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué, hermano? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y esto tiene que hacerlo sembrar usted, hermano. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Decimos el nombre del Señor. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar por y darle gracias a Dios. Me gustaría, hermano, que si todos los niños pueden pasar aquí para orar. Amén, hermano, amén. Niños, vengan acá al centro todos, por favor. Vengan todos. Acá al centro, niños. Todos al centro. ¿Aquí? Sí, ahí. Yo no soy niño. Todos los chiquitines. Si éramos como niños, teníamos que ser como Amén. niños. Sí, eso es. Yo no soy niño. Yo no soy niño. Todos los niños. Ok, vete por acá. Ay, me estoy bien. Vamos a darle gracias a Dios por la bendición tan grande que nos ha dado cada uno de estos niños. También las jovencitas. Allá está David. Hermanos, así como nosotros oremos por nuestros niños. Amén. Aleluya.
Vamos a orar, hermanos. ¡Córrele, Corita! Maravilloso Dios, gracias Señor. Por estos niños, Dios, Gracias, líbranos de maldad, Dios mío. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos de las garras del enemigo, Señor amado. Nos ponemos a la brecha, Señor amado. Aleluya, pidiéndote misericordia para ellos, Señor. Que crezcan, Señor, en el temor, Señor amado, y en la sabiduría tuya, Señor, que viene del cielo. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos los ponemos. Escóndelos en el hueco de tu mano, mi Rey eterno. Escóndelos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Señor, que crezcan, Señor, temiéndote, Señor. Que ninguno de estos pequeños que están aquí, Señor, ninguno de los niños, de las jovencitas, de los jóvenes, Señor, se pierdan, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado. Señor, ayúdanos, Señor amado, aleluya, a ser sabios, Señor amado, para guiarnos, Señor amado, en el temor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Puede sentarse. Alabar al Señor. Vénganse para acá. Ven yo. Sí, mi Dios, aleluya. Y así declararé, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Dios. Te alabamos, Dios Padre. Maravilloso Jesús. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Alabanza, Padre Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu
bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.